Hola gente, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión vamos a hablar de un país el cual ha dejado muchísimo de qué hablar en los últimos siglos de historia y en esta ocasión vamos a mirar 10 mapas interesantes acerca de Estados Unidos para mirar con detalle lo que ocurre en su territorio. Y bueno, en este caso el primer mapa será sobre la esperanza de vida por estado en este país y podemos apreciar que el estado de Mississippi es el que tiene la esperanza de vida más baja, llegando a ser menor de 75 años, llegando a ser igual o incluso menor que la de un país latinoamericano. Y esto se debe a que Mississippi es el estado más pobre del país y el que más sufre de obesidad. También podemos apreciar que estados de alrededor como Alabama, Luisiana, Arkansas y demás también tiene una esperanza de vida algo limitada de apenas 75 años, aunque mayormente, como podemos ver en el mapa, hay estados que tienen mayor esperanza de vida que el promedio estadounidense, que es de 78 años. Incluso podemos ver que hay estados que tienen más de 81 años de esperanza de vida, como Minnesota o Hawái, llegando a ser igual a la de Europa Occidental. Otro mapa interesante sería con respecto a la densidad de población que hay por estado en este país y podemos ver una clara división entre la parte occidental y oriental. Y bueno, pues esto se debe a algo que había mencionado en un video anterior que había realizado en el que la zona occidental se caracterizaba por ser mucho más montañosa, mucho más árida, mientras que la parte oriental se caracteriza por ser más plana y húmeda. Aunque bueno, también podemos apreciar que los estados que se encuentran más hacia el occidente como Washington, Oregon y California tienen una densidad de población muchísimo mayor. De hecho, California es el estado más poblado del país. Aunque también podemos ver que, por ejemplo, en la parte nororiental, como en estados como New Jersey o Rhode Island, la densidad de población es mayor a 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, en otras partes, como los estados de Idaho, Dakota del Norte y Sur y demás, pues podemos ver que la densidad de población es de menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Y otro mapa bastante interesante es este de aquí, en el cual podemos ver exactamente los puntos en donde se concentra gran parte de la población. Y aquí podemos ver la parte occidental, excluyendo los estados que tienen contacto con el Océano Pacífico, que hay una densidad de población muy reducida. Es un mapa muy interesante y aquí pues se puede mirar muy bien lo que les decía de la división entre la parte oriental y occidental del país. Aquí podemos ver una clara división entre la parte norte y sur del país con respecto a la tasa de asesinatos que hay en este país y podemos ver que todos los estados que tienen la tasa más baja se encuentran en el norte y algo muy curioso en el medio es que por ejemplo los estados de Minnesota y Iowa tienen la tasa más baja mientras que más al fondo en el estado de Luisiana es la más alta y bueno pues las causas de estas atrocidades deben ser muchísimas. Como había mencionado en un mapa anterior, podemos apreciar que en la parte occidental del país hay una altitud promedio muchísimo mayor que en los estados que se encuentran en la parte oriental. Como por ejemplo podemos ver que en Utah, en Colorado y Wyoming tienen una tasa de elevación muchísimo mayor, llegando a estar aquí en color negro, mientras que en otros estados en la parte oriental, como puede ser Rhode Island, Delaware, Florida, incluso Luisiana, se puede ver que la altitud es muchísimo menor. Este mapa es bastante interesante, ya que, como todos sabemos, Estados Unidos no siempre ha tenido este territorio gigantesco. De hecho, al principio solamente tenían contacto con el Océano Atlántico y aquí, como podemos ver en el mapa, hay varios estados que ya eran catalogados como tal antes del año 1800. Incluso la gran mayoría de ellos, pues, son las tal conocidas como las 13 colonias antes de que el país se independizara en 1776. Aquí podemos ver la expansión que fue yendo con el tiempo y ver cómo cada territorio cada vez más grande se fue catalogando como estado y también podemos ver que los últimos territorios en ser catalogados como estados fue en el año 1959 en el caso de Alaska y Hawái. Aquí podemos ver el absoluto desastre que hubo con respecto al manejo de la pandemia del COVID en este país, viendo que la gran mayoría de estados, más del 5% de su población, se contagió y esto hizo que las muertes en lugar de disminuir a mediados de año siguieran aumentando y bueno, ahora ni hablemos, eso está un absoluto desastre y solamente hay 3 estados en los que menos del 2% de su población se contagió, como sería en el caso de Maine, Vermont y Hawái.
Y eso no es todo. En este otro mapa podemos ver con detalle por estado las muertes por millón que hubo en cada uno, viendo que cada estado fue aumentando de una forma absolutamente aterradora con el tiempo. De hecho, en este mapa que fue tomado en mayo, podemos ver que algunos estados de la parte occidental, como Montana, Wyoming y Utah, tenían una tasa de mortalidad bastante baja en ese entonces, ya que en mayo y abril los estados más afectados fueron Nueva York y New Jersey. De hecho, en Nueva York en abril llegaron a morir 1000 personas por día, un absoluto horror. Y bueno, aquí pues podemos ver que tan solo dos estados tenían más de 1000 muertes por millón en el mes de mayo. En el mes de agosto, ahora como estamos viendo, la cifra se duplicó a 4, añadiéndose el estado de Massachusetts y Connecticut. Sin embargo, aquí ya podemos ver que ya no hay estados en amarillo como en el mapa anterior. Aquí ya empezó a haber un aumento constante y ver que los estados también occidentales empezaron a tener cada vez más problemas. Y finalmente, con este mapa de aquí que fue tomado en noviembre, podemos ver que los estados con más de 1000 muertes por millón aumentaron aún más, hasta el punto de que un estado ubicado en la parte occidental, como lo es Dakota del Norte, superaría las 1000 muertes por millón. Y en este caso habría 8 estados que superen esta cifra. Y esto no es lo peor de todo, ya que a día de hoy, recién empezando este año 2021, hay 21 estados que superan las 1000 muertes por millón. Un absoluto desastre. Este mapa es muy detallado, ya que no solamente muestra los estados, sino también los condados, y en este caso muestra las poblaciones mayoritarias que hay en cada uno de ellos. Y es bastante interesante, ya que Estados Unidos literalmente hay personas de absolutamente todo lado, y podemos apreciar que, por ejemplo, las poblaciones mayoritarias en este caso serían de origen alemán, especialmente en la región conocida como Midwest. También podemos apreciar que, por ejemplo, en la frontera con México hay pues encontramos cierta población mexicana, y de hecho algo interesante es que, por ejemplo, en los estados de Kentucky, de Tennessee y demás, hay una categoría que se llama en este caso American, que pues obviamente en este caso sería estadounidense, mejor dicho, que sería como más la población que quizá haya nacido allá y que no haya sido como de origen de otra parte del mundo, ¿no? Y también podemos apreciar que hay ciertas poblaciones, por ejemplo, del norte de Europa, de los países nórdicos, como en el norte de Minnesota, de la costa del norte, incluso en la península de aquí de Michigan. Y de hecho aquí podemos ver ciertos condados en medio, como en Iowa, en Michigan también, de origen holandés. También podemos ver que, por ejemplo, hay estados que tienen como, que son como más homogéneos en cierta población, como por ejemplo en Nebraska, que casi todos los condados, menos en uno, la población es mayormente de origen alemán. En este caso hay un condado ahí que tiene origen de alguna población nativa de allí. No estoy muy seguro cuál sea, ya que no especifican. Sin embargo, en el caso de Utah, aquí podemos ver que la gran mayoría de condados, excepto en uno, pues tienen mayoría de origen inglés. Aunque en este caso, el que se encuentra aquí en esta esquinita de acá, pues la población nativa sería la que es conocida como Navajo, la cual creo que es la más numerosa de ese país. Y también podemos apreciar aquí, por ejemplo, en la región de Deep South, que se encuentra mayormente la población negra, que también sería conocida como la población afroamericana. También podemos mirar que en Florida hay muchísimas poblaciones, aquí sí especifican un poco más, como por ejemplo poblaciones de Puerto Rico, de Cuba y demás, ¿no? Y la verdad es un mapa muy interesante, ya que hay una lista aquí muy detallada mostrando condado por condado que este país tiene más de 3000, si no me equivoco, y muestra esto con mucho detalle. De hecho, este mapa es tan detallado que en la parte de la esquina también muestra por estado la población mayoritaria que hay en cada uno de ellos. Sin duda, este sería el mapa más controversial de todos, ya que muestra con detalle por estado un estimado de su población masculina con el pene circuncidado. Más de la mitad de la población masculina de Estados Unidos tiene el pene sin cubierta, y de hecho en la región de Midwest, 3/4 partes de su población masculina tienen el pene circuncidado. De hecho, podemos ver que en estados como Michigan, Ohio y Virginia Occidental, muy probablemente más del 90% de su población masculina tiene el pene circuncidado, como si se tratara de un país de mayoría judía o musulmana. También podemos mirar que en los estados que se encuentran en la parte occidental, esta tasa es muchísimo menor, incluso llegando a ser menor al 30% en estados como California, Arizona, Utah o Alaska.
Y lo mejor de todo es que hay estados en los que eso es menor al 10%, en estados como Washington, Oregon y Nevada. Y podemos ver que hay una gran variedad de colores en este mapa. Pocas cosas me causan más terror que esa vaina. Y finalmente aquí les muestro un mapa bastante interesante que muestra con mucho detalle el clima en cada zona del país. Y de hecho podemos ver que hay estados enteros en donde solo hay un clima en concreto. Sin embargo, en la parte occidental, en la parte más montañosa y arrugada del país, podemos ver literalmente un revuelto de cosas. Es un mapa que la verdad me encanta, ya que muestra cada parte en específico de cada estado en donde el color varía. Es una cosa muy interesante. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que hayan invertido bien su tiempo y nos vemos en el siguiente. Adiós.